Amigos de Plano Informativo, mi nombre es Jorge Torres. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el estudio a Juan Ramiro Robledo Ruiz. Él es candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional, pero también es coordinador de las campañas de Morena, que bueno, cuando vino Mario Delgado, de las veces que ha venido, lo nombró entre los medios de esta manera, pero lo saludamos el día de hoy. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias. Un saludo a todos. Y pues bueno, vamos a hablar de cómo va precisamente las campañas, cómo va Morena. Preguntarle, pues, ¿cómo ha visto hasta el momento las campañas? Es el último estirón, ya el miércoles termina las campañas. ¿Cómo lo ha visto? En una buena parte, como siempre, competidas. En otra parte, me parece que están más polarizados por la elección federal. Las candidaturas locales tienen más referencia, más factores, más elementos propios, locales, domésticos, que influyen a favor o en contra. La elección de los diputados federales, que en este caso es en todo el país, tiene como referente la intermedia de un gobierno nacional que tiene una propuesta distinta a las últimas, de gobierno distinta a los últimos 40 años en el país. Y eso tiene adeptos y tiene críticos. Ese posicionamiento entre un lado y otro me parece que es un ingrediente que ahora hace diferente a esta campaña, a esta elección. Es verdaderamente un plebiscito a nivel nacional que refrende o que detenga el proyecto de nación que propone López Obrador. ¿Cómo ha visto a los de Morena? Porque bueno, es lo que ahorita también todos estamos viendo, venían este arrastre del 2018 de la elección presidencial, ahora como que hay, es como usted lo menciona, esta parte polarizada de los que están o no están con él. ¿Cómo ha afectado? La candidata de Morena, la doctora Rangel, pues ha hecho mucho trabajo y no ha hecho una cosa, que es pagar ninguna encuesta. No lo ha hecho. Las encuestas me parece que van a fallar mucho en esta ocasión más que en otras. Están confundiendo la simpatía por López Obrador con el morenismo. Y lo digo con disculpas y sin perjuicio de molestar a nadie, pero como partido político Morena todavía no fragua en San Luis Potosí. No tiene estructura orgánica, no tiene una actitud disciplinaria de la militancia, ni siquiera la membresía es clara. Y la dirigencia pues no ha asumido el papel de gran coordinador de las campañas en el Estado. Las encuestadoras llegan y preguntan si eres morenista o si vas a votar por Morena, y me parece que la pregunta así planteada se lleva una respuesta imprecisa. Si preguntaran si están de acuerdo o no con el presidente López Obrador, o si votarían o no por los candidatos afines a él, la respuesta de esas encuestas sería distinta. Entonces, ¿cómo veo las cosas? En este momento, a favor de los candidatos de un partido al que la noción colectiva, al que la idea general de Estado vincula con el presidente López Obrador. Y los índices de aceptación de él en todas partes, en San Luis Potosí, aún para las encuestas de casas encuestadoras más predispuestas al presidente, por ejemplo, Massive Caller, que es una encuesta cuyo domicilio social está en San Pedro Garza García, pertenece a la oligarquía de Nuevo León, y su afición, su afección, su inclinación es por el PAN desde siempre. Aún esa encuesta propanista, anti-López Obradorista, le da un índice de aceptación por encima de los que ha habido en otros tiempos en este país. Ese es el factor determinante en esta campaña. El otro día fui a una estación de radio a discutir con alguien que es especialista en discutir, que es el señor Lozano, panista priista. Entonces decía que la elección en San Luis Potosí se iba a determinar por los perfiles, las personalidades y las trayectorias de los candidatos locales. Pues ese es un factor. El otro es el que estoy diciendo yo, porque la elección está bien polarizada. ¿Y quién la polarizó? Los partidos de oposición al presidente, porque se juntaron precisamente para combatir el proyecto político social del presidente. En ese momento se marcó una división, a favor o en contra. Hay un partido que se ha querido quedar en medio, y hasta sus anuncios lo intenta quedarse en medio para encontrar o para captar los votos que ni de uno ni de otro lado. Yo no sé si eso le vaya a funcionar, pero es una apuesta que hicieron.
a ver qué le sucede. Me estoy refiriendo a MC. Sí, sí. Pero todos los demás están a favor o en contra de una nueva política de gobierno que se aleja del proyecto de liberalismo económico mundial, mejor llamado neoliberalismo, que traza una línea entre poder político y poder económico, que le llama a los empresarios para que trabajen, pero no para que decidan qué obras o qué gestión de gobierno o qué administración, que ha prohibido y erradicado los subsidios, la devolución de los impuestos, las exenciones, combate mucho la factura evasora fiscalmente, ha elevado a delito grave esa situación, el outsourcing, que es criminal contra los trabajadores, que ha aumentado el salario mínimo para que empuje hacia arriba, y que es independiente del poder económico que estaba gobernando a través del PRI y del PAN durante 36 años en México. Ese es un modelo de gobierno distinto que puede no gustar a algunos, entonces algunos a lo mejor son muchos, pero no son la mayoría en el país. Este otro ingrediente es el factor principal en la elección en San Luis Potosí y en todo el país, en los estados donde vaya a haber elección de gobernador, elecciones locales. Estamos viendo 9 candidatos, pero como usted lo menciona, y también creo que tengo esa misma visión, hay dos como proyectos, ¿no? Ahí como usted lo ha marcado, que es uno precisamente el que estamos viviendo con el presidente López Obrador, y otro que pues no les gusta mucho esa forma de gobernar, ¿no? Sí, están en contra y tienen derecho a estar en contra. ¿Y cómo ves digamos, ese contexto? Porque es el que estoy describiendo, esa es la apuesta en esta elección. Sea un partido, sea otro, sea un candidato, sea otro, eso puede influir mucho a favor, mucho en contra, pero no suficiente como para determinar el resultado de ninguna elección de gobernador. El resultado de las 15 elecciones de gobernador pasa por la discusión nacional, que va empalmada con esta. Muy probablemente los resultados electorales sean diferentes para un mismo partido entre sus candidatos federales y sus candidatos locales, muy probablemente. Pero creo que en esta ocasión van a estar más emparejados, precisamente por la polarización. Cualquier candidato a regidor por un partido Morena entiende que va jugando su apuesta, su proyecto político personal vinculado al presidente. No puede deshacerse de esa idea, de esa línea, ¿no? Y lo contrario, como quieran llamarle, y lo contrario. Cambiar las cosas cuando las instituciones están ya organizadas, creadas y funcionando es dificilísimo. Crear una nueva institución es muy sencillo, nueva, y se reclutan los trabajadores, los servidores públicos y empieza a funcionar. Pero llega el ingrediente de la burocracia, cómo complica con sus intereses particulares. Y más toda una relación de empresas particulares vinculadas al presupuesto en adquisiciones y ventas de bienes públicos y obras públicas y contratismo y concesiones. Cuando se afecta el bolsillo de cualquier persona, la respuesta siempre es muy agresiva. Y eso es lo que está pasando. Voy a decir algo sin que se vaya a ofender ningún periodista y mucho menos ninguna institución que sea un medio de comunicación. Pero esos medios que se llaman nacionales, porque están en la Ciudad de México y tienen un poco de más circulación que los medios del interior del país, se autollaman nacionales. Tienen una plantilla de periodistas que son activistas políticos y se han convertido en comentaristas, en indicadores, en críticos. Es una actitud militante como de oposición. Yo no creo que sea la función del periodismo estar opuesto al gobierno, criticando objetivamente sí, pero la oposición, la militancia de alguien que utiliza los medios de comunicación para oponerse al presidente o al gobierno en turno, pues es una posición de militante opositor. Bueno, pues a eso les levantó la canasta el presidente, son unos 40 o 50 y están enojadísimos. Eso explica por qué hay tanta batalla crítica en medios que están gozando de su libertad de expresión como nunca. Porque la manera de callar a un periodista no es nada más corriéndolo, sino comprándolo. Ninguna de las dos cosas está haciendo ahora. Todos ustedes son muy libres de decir lo que quieran
de cualquier personaje del gobierno local o federal. Oiga, y ahorita que comentaba también la parte de que Morena a lo mejor no está tan bien asentado todavía en San Luis Potosí, ¿qué tanto ha sido difícil en esta campaña? Pues ahora sí que jugar con eso y sobre todo con las estructuras de otros partidos que incluso ya están hasta aliados, que el PRI y el PAN, que siempre históricamente han tenido su estructura y su base organizacional. ¿Qué tan difícil ha sido eso en esta elección? Digo dos cosas. Sí es difícil, porque es muy nuevo el partido. Un partido que a los 5 años de existencia, menos, sí 5, del 13 al 18, gana la presidencia de la República en ningún país del mundo que tenga una organización política electoral como nosotros, en el mundo occidental, Europa y América. Ningún partido ha sido capaz de eso, es una proeza. Que López Obrador, pues sí, tenía muchos años haciendo campaña, conociendo todos los rincones. Físicamente es alguien que visitó todos los municipios del país, los cerca de 2.500 municipios. Pero Morena como tal, en San Luis y en otras partes del país, no tiene esa organización partidaria todavía y eso dificulta la campaña, desde luego que sí. Hay un ejército de promotores y de defensores del voto, patrocinado como un programa nacional del propio Morena, pagado con sus prerrogativas, que está en todo el país desplegado para promover el voto y visitar en las casas presencialmente a los electores para hacer eso, el proselitismo, para llevar el mensaje a favor del partido, del candidato del lugar. Sí la hay y está funcionando, que se confunde porque en el caso de San Luis Potosí, 2 partidos aliados a nivel nacional, aquí van con sus propios candidatos y que marca una diferencia con las demás elecciones estatales. En ninguno Morena, en ninguno el Verde le está disputando a Morena, en ninguno de los otros 14 estados. Todas esas son circunstancias muy singulares de San Luis que dificultan las cosas. Eso que estoy diciendo y la falta de estructura orgánica, pero ahí van caminando las cosas. Ahora, los otros partidos que se aliaron, pues están aliando nada más en la cúpula. Yo en el 2003 me salí del PRI. Antes casi todos éramos priistas, pero conservo muchas amistades priistas, muchas. Presumo de eso. Los conozco, hablo con ellos y será muy difícil que los priistas militantes vayan y voten por un candidato panista y viceversa también. Están aliados arriba, en la cúpula, entre la dirigencia nacional y algunos gobernadores. El caso de San Luis, analícenlo, es gobierno priista, con un puntaje equivalente al del PAN, pero gobierno priista, y el candidato del PRI es un panista. Pues a ver, desenmarañen ese acertijo los priistas. Y yo no quiero hacerla de adivino, pero sé lo que va a pasar. Oye, finalmente pasaré este tema de la gobernatura, porque también me gustaría tocar el tema de lo federal, que también es importante. ¿Qué hacer en este último tramo? ¿Cuál es la idea desde cómo cerrar? Obviamente muchos candidatos coloquialmente echan la carne al asador al final. Sí, ¿cómo está en Morena? En las ciudades principales va a haber cierres regionales que concentren a los candidatos de la zona. Vamos, Unchale, Valles, Matehuala, Río Verde. En la zona metropolitana el cierre es el miércoles, en la tarde-noche, en la Plaza de Fundadores, que es el espacio tradicional de la ciudad para las concentraciones de todo tipo, desde luego las políticas. El miércoles es el último día para hacer campaña. Y todos están con sus pilas recargadas para empujar hacia esas fechas, desde luego. Por una parte. Por otra, hay una estrategia pues a la vista de todo mundo, de los candidatos de Morena en todo el país. No hay ningún pecado, ninguna falta con respecto a lo que dijo alguno de los participantes ayer en el debate, que por qué la doctora invoca a López Obrador. Cualquier partido en el gobierno, en cualquier país del mundo, invoca a su gobierno para exaltar sus programas, sus aciertos, para mostrar las cosas que hace bien, para defender las cosas que hayan resultado mal, así como exactamente los partidos de oposición al gobierno en turno critican al presidente, critican al gobernante y le señalan sus defectos y les exaltan también sus errores. Eso es lo más legítimo y natural que pueda haber. Entonces, en el caso de Morena, pues ¿a quién está invocando? Pues al gobierno López Obradorista. Y le critican que porque hay un
unos cartelones con la silueta de López Obrador. Yo no sé qué sea la silueta de López Obrador, me parece que es un gordo que trabaja en la campaña de la doctora Mónica, nada más. Si alguien cree que es la silueta del presidente, está equivocado. Entonces, no tiene nada de indebido ni de raro que exalte la labor del presidente, los aspectos favorables de su gobierno, para hacer campaña. Eso es correcto, eso mismo hará el partido de Macron y el partido de Pedro Sánchez en España y el partido del señor presidente de Norteamérica. Igual, ¿qué tiene eso de malo? Perfecto, pues bueno, y ahora vamos a tocar el tema federal. Oiga, pues usted estuvo al principio también participando, quería ser obviamente candidato Pues sí. a la gobernatura. Finalmente se dieron estas circunstancias y es candidato a diputado federal, que como hemos dicho en otros espacios también es muy importante. Ahora a lo mejor la gente también debe entender eso, que ser un diputado federal y aparte en este contexto es muy importante también, ¿no? Coméntanos un poco ese proceso de cómo llegué allí. ¿Cómo llegó ahí desde la gobernatura, pasó acá y ahora viene esto? Morena es un partido nuevo, decíamos, pero abierto a la no militancia. Sus estatutos dicen que para cada elección puede admitir, recibir, registrar y hacer candidatos hasta el 50% de externos. Sí. Yo no pertenezco a Morena. Creo que en un país como México, con gran desigualdad social, lo que está haciendo el presidente López Obrador es lo correcto. Con problemas y con errores que son humanos, creo que está haciendo lo correcto en sus líneas principales de gobierno. Yo respaldo al presidente López Obrador desde hace muchos años, que era candidato, y trabajamos aquí con las redes ciudadanas. Cuando en este proceso se abre una convocatoria para que se inscriba abiertamente cualquiera, yo me inscribí, empujado por amigos cercanos al presidente y por amigos de aquí de mi entorno local doméstico. Adelante, y me inscribí, íbamos caminando muy bien, creo yo. Había tenido yo cierta información de que era probable que fuera el candidato. Y resulta con que al final una resolución del TRIFE dice, pues tiene que haber cuando menos 7 mujeres de las 15. Y pues al señor Delgado, no sé a quién se le ocurrió que San Luis Potosí sería un estado en donde se eligiera necesaria, forzosamente, exclusivamente, excluyentemente a una mujer. Entonces paró esa etapa y abrió otra. Impugnamos legalmente, pero había una decisión política tomada. Entonces se abrió otra etapa y se inscribieron a participar 21 mujeres. Resultó designada por el proceso interno de encuestas la doctora Mónica. Ella es la candidata. Y bueno, pues simplemente, en mi caso, el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dijo su recurso legal y regrésenlo a Morena y que resuelva Morena esa discusión que tiene usted, Eduardo. Entonces ya que discutimos, entendimos que era una decisión de mi parte. Y enseguida me hicieron la invitación de ser candidato a diputado federal por representación proporcional, que me parece que es la fórmula más civilizada y más justa para integrar una asamblea. En todos los países del mundo, occidental, las asambleas, los congresos se integran con representación proporcional solamente con plurinominancia. Unos cuantos países de Europa tienen elección de mayoría. Inglaterra, la mitad en Alemania y Estados Unidos, ni siquiera Canadá, y son puros DRP. Y América Latina igual. Es la fórmula más justa. Me invitaron a participar ahí y hacer campaña a favor de todos, de nadie en particular, sino de los programas, del proyecto, del discurso de Morena. Y acepté por esa razón y por otra, porque yo ya fui diputado federal. Y es el trabajo que más me ha gustado en mi vida. Más que el de senador, que también lo fui. Más que el de subsecretario de Gobernación en el gobierno de la República, que también lo fui. Entonces acepté repetir esa tarea para la que creo que estoy preparado y me gusta mucho. Y desde la Cámara, de la manera más racional, voy a trabajar con toda mi capacidad argumentativa y con los conocimientos que tengo, sean muchos, sean pocos, a favor de los proyectos más sensatos para el bien de México. Pero yo estoy a favor del presidente, del proyecto del presidente López Obrador. Que quede esto muy claro, no creo que haya ninguna discusión al respecto. Entonces, es posible que entre porque voy en un lugar cercano, voy en el número 6.
de la circunscripción que abarca 8 estados, la noreste del país. Y el año pasado, hace 3 años, en esta circunscripción me parece que entraron 13 diputados plurinominales por Morena. Entonces se sorteaban todos esos lugares, que es una regla que puso López Obrador, que parece disparatada, pero aplacó los pleitos, porque las plurinominales en los primeros lugares son peleadas porque parece que es un puesto de elección gratis, en donde no hay que hacer campaña ni gastar, y resulta que salió electo. Entonces, como era mucho el pleito, y más en un partido muy nuevo, dijo que se sorteen. Entonces entraron todos, les llaman diputados de tómbola, pero 13. Ahora no fue así, porque el órgano nacional del partido le permitió al presidente, a la Comisión de Elecciones, reservar los 10 primeros lugares de la lista, que es de 40 en cada circunscripción, para sumar 200, en la de nosotros 40 lugares para cada partido, a repartirse en proporción de los votos. Los 10 primeros de designación para cubrir las cuotas de las acciones afirmativas, que son mujeres, discapacitados, migrantes, indígenas y jóvenes. Y otros 5 para llevar gente que vaya a trabajar en diferentes áreas especializadas de la gestión pública y del parlamentarismo. Creo que ahí me invitaron a trabajar. Yo soy un abogado toda la vida, enamorado de mi profesión también. Entonces, ahí voy a tratar de aportar. Y los demás, los otros 30 lugares se sortearon y bueno, tienen menos posibilidades de entrar los que están del 10 al 40. Pues creo que hay una posibilidad cierta para que yo pueda llegar a la Cámara. Si no fuera así, pues ni modo, estoy haciendo mi trabajo, el que me toca. Va a llegar a un contexto complicado, ¿no? Después de esta elección. En caso de llegar. Va a estar más polarizado, a favor del proyecto del presidente o en su contra. A ver cómo salen los resultados electorales de la semana que entra, pero estando en México ya sobre una composición plural de la Cámara, o bipolar de la Cámara, pues habrá materia para hacer buena política, que es la del entendimiento y la negociación, y tratar de que pasen las mejores iniciativas, con los mejores argumentos, y con la mayor racionalidad. Oiga, finalmente en el tema ya personal, ¿qué pasó siempre con el Teja? Creo que estaba al frente, ¿no?, del tribunal. ¿Pero qué pasó? ¿De qué? Pues pidió licencia, ¿no? No, me separé definitivamente. Totalmente. Es que la Constitución federal exige que para ser candidato a diputado federal se quite el prospecto de cualquier condición que le dé una ventaja. Y en el caso de los secretarios de Estado, de los estados, de las entidades federativas, o los jueces, o los magistrados, tienen que separarse definitivamente. Y usa expresión, no dice renuncia, no dice licencia, no dice permiso. Tienen que separarse definitivamente 90 días antes. Y la separación definitiva equivale a una renuncia. No es exactamente lo mismo, porque la renuncia es calificable. En un cargo importante, renunciar no es cualquier cosa, no es decir, ahí les dejo ahí están los expedientes y su oficina y ya me voy. No, tiene que ser calificable por una causa suficiente. Pero acá la causa suficiente, pues es el derecho a ser votado y participar en un proceso electoral por un partido. Y la Constitución, creo que 55 fracción 3 o 4, utiliza esta expresión, una separación definitiva. Repito, equivale a una renuncia, se deja el cargo, queda una vacante, ya no hay obligaciones, ya no hay derechos, ya no hay sueldo, está fuera. Son casi iguales, pero una se califica y la otra no. Yo tengo mi escrito de separación definitiva en el pleno del tribunal, el día 5 lo presenté para que surtiera efectos a partir del 8 de marzo, o sea, 90 días antes de la elección, que es el 6 de junio, 2 meses intermedios, traen 31 días, por eso es el 8. Y el tribunal lo que hizo, pues es una vacante, se lo mandó al gobernador, y el gobernador tiene que proceder a suplirme, iniciando un procedimiento con la Cámara de Diputados local, el Congreso, para que se corra el trámite constitucional y de entre una terna sacan a un candidato a un magistrado que me vaya a suplir. Y en eso están en el Congreso. Perfecto, muy bien. Oiga, finalmente nada más un mensaje a la ciudadanía, sobre todo la importancia de votar, porque estamos en un contexto también estamos la pandemia, se ha hecho el llamado de que la gente pues ejerza su derecho a votar por quien sea, pero que salga y vote. Pero ¿cuál sería el mensaje precisamente a la ciudadanía? Que se sientan parte de todo el proceso de cambio que está
llevándose en México, que ejerzan un derecho que es irrenunciable, imprescindible en una democracia, que salgan a votar. Y yo convocaría a los que salgan a votar a favor del proyecto del presidente, pero que salgan a votar también los que estén en contra, para que haya mucha más participación, para que sea más legítimo el resultado. Es decir, es una elección realmente plebiscitaria, es la intermedia, equivale a un refrendo o lo contrario para el gobernante en turno. Y si bien las elecciones locales tienen, como decíamos hace poco, otra circunstancia, también tienen su misma base de legitimidad en el voto popular. Salir a votar contra viento y marea, con un tapabocas, y hacer turno en la casilla que les toque, que nos toque. Perfecto, pues ahí está la información. Juan Ramiro Robledo Ruiz, pues le agradecemos mucho la atención. Al contrario, Jorge. Un gusto platicar con usted este día, sobre todo pues porque tiene puntualmente y conoce los temas y conoce de qué habla, y pues me parece muy enriquecedora esta plática, y esperemos que pues a ver cómo se terminan las campañas y cómo nos va el día de la elección.